Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Patagón Domingo Noticias. Estamos en esta nueva transmisión porque lo amerita la noticia, lo amerita los hechos que están sucediendo en los últimos días relacionados con la región de Aysén, precisamente después de 2 años de pandemia, de crisis sanitaria en todo el mundo y particularmente en nuestro país y en nuestra región, han comenzado a flexibilizarse, ¿cierto? Las normas, el uso de la mascarilla. Hay un nuevo gobierno y también un nuevo plan paso a paso. Desde el 14 de abril pasado ya eso comenzó a regir con 3 etapas nuevas, que son baja, media y alta, y con la posibilidad en el espacio público de sacarnos la mascarilla, manteniendo obviamente los resguardos de la proximidad con las demás personas. Pero también ha venido también una especie de revisionismo de varios medios de comunicación, de periodistas, de ir analizando cómo se desarrolló finalmente en estos 2 años la operación, la forma de actuar del gobierno respecto de esta crisis sanitaria, que pareciera que donde millones de chilenos estábamos preocupados de cuidarnos, miles de funcionarios públicos, especialmente en salud, médicos, enfermeras, enfermeros, TENS, administrativos, por qué no decirlo, autoridades también estaban muy comprometidos al 1000% de que funcionara la protección contra la pandemia. Otros aparentemente vieron una oportunidad de negocio y parte de eso es lo que hoy día vamos a conversar con nuestra invitada, quien es la periodista de investigación Claudia Molina Bustos. Bienvenida, Claudia, a El Patagón Domingo Noticias. Hola, buenos días, Claudio, tocayo. Así es. Gracias por la invitación y feliz de poder compartir contigo toda esta, feliz y triste, ¿no? De compartir esta información. Sí, estamos como en una encrucijada, Claudia, decía yo, de ir saliendo, parece, de la pandemia. Se está viendo a nivel mundial también todo, la flexibilidad de tratar de volver a la normalidad. Y decía yo, hay varios reportajes y ha llamado mucho la atención, al menos en la región de Aysén, muchos antecedentes que tú has vertido en tu cuenta de Twitter desde la semana pasada. Ya van 4 hilos, es decir, relatos que son narrativas respecto de una situación que tú has mencionado y has catalogado como los vuelos COVID. Esta función muy crítica en los pacientes que, sobre todo en la región de Aysén, como mucha gente de la audiencia de esta región sabe, son necesarios cuando acá no tenemos todas las especialidades o la complejidad de una enfermedad, de una afección en un paciente obliga a sacarlo o a trasladarlo internamente al mayor centro hospitalario que tiene la mayor complejidad para la atención, que es el Hospital Regional de Coyhaique, o bien trasladarlo a Puerto Montt, Santiago. Esos vuelos tú los investigaste, tienes una mirada muy crítica y has obtenido antecedentes de las fuentes oficiales de la Seremi de Salud, del Ministerio de Salud, para llegar a establecer que hay una empresa que tú mencionas que es San Rafael, la cual pareciera, a la luz de estos antecedentes, con mucha seguridad se establece que voló vulnerando la normativa de la propia Seremi de Salud, vulnerando la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que norma y regula todos los vuelos de este tipo en nuestro país. Y además, con el adicional de que hay resultados en el impacto de la calidad de vida de los pacientes que han tenido secuelas y que también han afectado al presupuesto, al erario fiscal, porque también hay montos que no se condicen con los servicios prestados. Cuéntanos un poco, Claudia, con este contexto, cómo tú llegas a esta lista de los vuelos COVID Aysén, qué estabas investigando, cómo logras detectar estos antecedentes que te llamaron la atención. Mira, yo comencé con esta investigación el año pasado
a raíz precisamente de toda la situación que se estaba dando, ¿no es cierto?, de muchos vuelos, muchos traslados. Se hablaba también de pacientes que estaban críticos por el COVID desde que vino la primera ola más fuerte, ¿no es cierto? Después hubo una etapa de baja y después volvían a activarse. Y no sé, siempre tomo atención a todas estas cosas que están sucediendo y que fácilmente, como se sabía en ese momento, que por la gravedad de la situación y por estar en estado de emergencia, no se podía hacer licitaciones de los servicios que se requerían, por lo tanto se hacían tratos directos. A raíz de eso yo empiezo a solicitar entonces la información por transparencia a las diferentes entidades gubernamentales, ¿no es cierto?, que respecto de cuántos vuelos se hicieron, a qué zona, y con mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero con un tiempo acotado, digamos 2020, 2021, porque se demora mucho en entregar la información. De hecho, tuve que recurrir de amparo a transparencia porque no me entregaban la información. Finalmente fui obteniéndolo muy de a poco hasta hacer el panorama completo. Perdón, pero ahí estabas buscando a nivel nacional, ¿cierto? Sí, todos los vuelos nacionales, que eso era lo que nosotros entendíamos, pero ahí me encontré cuando la DGC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, me envía la información. Yo pedí las bitácoras de vuelo y me envían muchísima información ahí, y ahí yo veo que hay vuelos para el exterior. O sea, hay vuelos internacionales, hay vuelos de las Malvinas hacia Inglaterra, hay vuelos a Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, y muchos vuelos, Argentina también y todo. Y en circunstancia que por resolución también de la OMS, nosotros solo teníamos que acordar vuelos, por ejemplo, para Bolivia. ¿No? Porque así se divide un poco la región en esta pandemia. Entonces nosotros tendríamos que haber tenido una conexión con Bolivia, pero hay un par de vuelos a Bolivia y el resto son para todos los otros países que te mencionaba recién. Finalmente, veo eso y me llama poderosamente la atención. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de por qué hay vuelos internacionales, ¿no? Quienes viajaron, no fueron a buscar, no fueron a dejar, ¿qué es lo que hicieron?, ¿no? Después me llamó la atención también es que aparte de los vuelos internacionales, también existen vuelos que hay despegues sin aterrizaje y hay aterrizajes sin despegue. Por lo tanto, yo lo puse en mi primer hilo de Twitter, que lo consigné claramente, que teníamos entonces personas, ¿no es cierto?, chilenos, perdían el Triángulo de las Bermudas, porque en el fondo te das cuenta que no puedes aterrizar con un vuelo COVID sin paciente y no puedes despegar con un vuelo COVID sin paciente. O sea, me refiero ¿Cómo se a que... eso? Finalmente, ¿qué pasó? Que son vuelos, yo, mira, de la única forma, hasta que no me indiquen por qué hay vuelos consignados con despegue sin aterrizaje, yo creo que estos pacientes están todavía volando. ¿O qué te parece a ti? ¿Tú crees que eso no es una... O sea, lo primero que uno puede pensar es que de buena fe se olvidó el registro de despegue o el registro de llegada, pensando que puede haber una omisión involuntaria. Lo otro, ya pensando que puede haber una intencionalidad, es haber generado un vuelo adicional o haber finalmente intervenido los despegues y los aterrizajes. Sí, convengamos que en una situación extrema podría pasar que un vuelo no haya quedado registrado. Pero es curioso que sean más vuelos no registrados y que tengan despegue o tengan sin aterrizaje. O sea, yo puedo tratar de pensar lo mejor posible de todo, pero si tengo un vuelo sin la información necesaria, hora de despegue, dónde aterrizó, y eso, yo no puedo estar pensando mejor. O sea, yo creo que tampoco me quiero arriesgar, ¿no es cierto?, a decir, esto es un robo. Lo puedo estar pensando, no a lo Jorge Liz, lo pensé y no lo dije, no, yo lo estoy diciendo, pero como
un supuesto, pero también tendría que ser resorte de la Dirección General de Aeronáutica Civil para informar de esos vuelos que todavía no están los registros. Entonces tenemos esos vuelos perdidos. Y luego también me llamó la atención la cantidad de vuelos por empresas que se asignaron, y ahí ya es el descalabro, ¿no? Para la región precisamente del extremo sur de Chile, aparece con la mayor cantidad de vuelos transporte aéreo San Rafael, está también Atala, está Aerotac, y en este momento no tengo el documento a la mano, la verdad, aquí a la vista, pero está en el Twitter, lo compartí con los documentos. Y otras empresas más, que muchas de esas quedan en tierra, y el resto Estaba Aerotaxis del Sur también, que ya vamos a hablar de del este caso Sur, en la justicia. exactamente. Y después vienen varias, yo incluso está en el primer Twitter la imagen de todos los vuelos que se realizaron en esta empresa, más los otros que no pudieron realizar ninguno, ¿no? Para poder volar en estas condiciones de pandemia, se requiere, sobre todo por trato directo, ¿no es cierto? Para mayor transparencia tendrían que haber cotizado 3 empresas, pero resulta que toda la mayoría de los vuelos se los lleva a San Rafael. Entonces yo empecé a investigar por qué el resto de las empresas no aparecen, digamos, con tantos vuelos, y otras que aparecen nulos. Bueno, San Rafael, y lo consigné posteriormente en otro Twitter, ha trabajado y ha hecho uso, y lo puse también en Twitter, y abuso de las redes sociales y laborales que mantienen la región de Aysén, principalmente en Coyhaique. Y en eso intervienen varias personas y autoridades que, estando al tanto, no tomaron las medidas precautorias del momento, ni revisaron la situación que se estaba dando, y queda esto en completa impunidad, volando. Y mira, lo más grave de esto es que están volando desde antes del 17 de marzo del 2020, y la resolución sanitaria de la Dirección General de la Aeronáutica Civil la tienen el 8 de abril del 2020. O sea, se estaba hablando en abril que la dirección, la DGAC, le da autorización, certificación para volar, y el 17 de marzo recién se la da a la Seremi de Salud en Coyhaique. ¿Por qué voló entonces y cuántos vuelos hizo hasta antes del 17 de marzo? Ya, ahora, entonces, Claudia, a ti te llama la atención en esta mirada panorámica del país de los vuelos COVID, como tú has llamado, de traslado de pacientes que incluso han sido internacionales y que no correspondería. ¿Te llama la atención Aysén por la cantidad de vuelos y cómo una empresa, específicamente que tú mencionas como empresa San Rafael, es la que acumula una gran cantidad de vuelos? ¿Cuántos vuelos estamos hablando que al menos en estos 2 años de pandemia habría realizado esta empresa, y por qué y en qué se nota la irregularidad? ¿Dónde se da cuenta que las características de estos vuelos que prestaban servicio al Servicio de Salud de Aysén no cumplían la normativa? Mira, si tú ves ahí en el primer Twitter que yo nombro vuelos COVID, pongo una imagen de todas las empresas y la cantidad de vuelos que tienen cada una. Realmente San Rafael lleva, en este momento, tengo mis documentos bien reservados, pero son más de 200 y tantos vuelos, y yo pedí te decía, de enero del 2020 hasta abril, mayo, junio, julio del 2021. O sea, solamente hablando del año 2020, tienen adjudicados muchos vuelos, demasiados. Y en ese tiempo se produce secuelas en pacientes que fueron trasladados, ¿no?
que estamos hablando, pongamos un límite, desde que le dan ¿Ya? la certificación, que es el 17 de marzo del 2020, pero no contaba todavía con la certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por lo tanto, ellos no podrían haber volado porque no tenían la documentación completa para volar. Habiendo otras empresas que podían haberse adjudicado la demanda, ¿verdad? Y hace vuelos, principalmente de pacientes, ¿no es cierto?, en aviones que no estaban acondicionados, no contaban con todos los instrumentos ni todo el equipamiento que se requiere para vuelos como el COVID o cualquier otra enfermedad que sea derivada del COVID, o en este caso como la paciente secuelada que tuvo un accidente cerebrovascular, y por la no atención ni prestación del servicio, ella hoy día se encuentra postrada. Ya, sí, vamos a profundizar en ese tema puntual después del caso que enfrenta también la empresa respecto de esta paciente de Cisne. Ahí está el Twitter, que creo que te referías a ese en tu primer hilo, donde señalas que Sí. se habrían realizado más de 600 vuelos, 667 vuelos entre el 2020 y el 2021. O sea, no, son muchos más, pero estaba hablando yo ahí precisamente porque llamaba la atención de los vuelos de esta empresa que es San Rafael Aerocardal y Los Cedros y Atala. Son las 4 empresas que más vuelos registraron. Sí. Ya. Y tú dices que no cumpliéndose la normativa de tener el estándar, estos equipos de oxígeno que se deben cautelar en la aeronave, igualmente se hicieron estos traslados. Sí, porque primero para poder volar con pacientes tienen que estar certificados como aeroambulancia, y eso recién San Rafael lo obtuvo en abril por la DGAC y en marzo 17 por la Sereni. O sea que los vuelos que hizo anterior al 17 de marzo no contaba con esas certificaciones. No eran aviones ambulancia, por lo tanto no podrían haber volado viajando con pacientes. Ahora, porque tampoco contaban con red de oxígeno central. Y es lo mínimo que pueden tener. O sea, es el piso. Claudia, ¿es posible pensar, nosotros lo vivimos mucho en la región de Aysén y trato de territorializar esto en una mirada súper localista, siendo un poco abogado del diablo también? Muchas veces en la zona extrema, donde no están todas las condiciones para construir un puente, para financiar un proyecto, para justificar los distintos parámetros o indicadores o estándares nacionales, muchas veces aquí se flexibilizan las situaciones y probablemente uno pudiese entender o justificar que en una pandemia, que es la mayor excepcionalidad que hemos tenido en la última, no década, sino que en los últimos 100 años, probablemente se podrían flexibilizar algunas situaciones por las condiciones que aquí se dan en la propia Patagonia y Aysén. ¿Te parece a ti eso justificable o al contrario, por esta excepcionalidad de la pandemia había que ser mucho más riguroso al cumplir todos estos estándares? Mira, yo entiendo excepciones en algunas partes de todas las operaciones que se hacen, principalmente por la gravedad de la situación de salud, ¿verdad? O sea, no sé, otras cosas, pero tú no puedes aventurarte ni tomar ventaja, menos aún cobrar lo que te da gusto, precisamente estando en pandemia. Las regulaciones, sobre todo en estos vuelos con los pacientes, que ya se sabía las condiciones que podían generarse en su cuerpo, cómo trasladarlo, ¿no es cierto? Eso no puede ser flexibilizado. O sea, ahí hay un incumplimiento absoluto de la normativa. Entonces, si hay cosas que tú puedes flexibilizar, yo en pandemia no sé cuáles se podrían flexibilizar, salvo que no se hagan las licitaciones por mercado público, sino que se hagan tratos directos. Eso yo creo que es una flexibilización. Pero de todas maneras, el tema no parte por ahí. El tema es que se adjudicaron vuelos a dedos, o sea, si tú ves ahí cuáles son las que llevan más, bueno,
Y en esto, San Rafael, ¿qué tiene pacientes con secuelas, pero, pero delicadas, ¿no? Y eso, por mucho que tú quieras abordar la situación, debido a que de la mejor manera posible, con todo lo que tú puedas entregar como equipo, como los insumos, como el cuerpo técnico de médico, clínico y todo, lo que no puedes flexibilizar es la atención integral y consciente, profesional de salud para los ciudadanos que tuvieron que ser evacuados con urgencia. Entonces, es curioso que ni siquiera me da para plantearme una posibilidad de flexibilizar, o sea, no es que yo le quiero poner, intubar a un paciente porque me da la gana, o lo llevo con un ventilador que es manual, no recuerdo en este momento el nombre técnico, pero que se ocuparon las dos. Pero tú no puedes flexibilizar, o sea, me a ver, rompo una botella de Coca-Cola desechable y le pongo como oxígeno. ¿Qué flexibilizo? ¿Qué? Ahora, eso se condice, como tú bien también marcabas, con los valores que se transaron en estos servicios. Es decir, claro, si uno no tiene el equipamiento completo, ya no está cumpliendo un estándar, y pone una oferta frente a este servicio que es 1X, probablemente debería cobrar eso dentro del mercado. Pero además aquí, tú en tu investigación tú Dobló. estableciste que se dijo 1X y después se cobró dos Sí, x o 3X, es decir, el sí, doble o el triple. sí, Eso sí. es aún más extraño, ¿no? No me sorprende tanto, me molesta, por supuesto, pero yo creo que es necesario aclarar. Siempre es necesario que la gente esté informada, porque finalmente la gente de las regiones más apartadas, sobre todo para la Patagonia, ¿no es cierto? Pueblos más apartados, la gente no está informada porque no le entregan la información, ¿no? O se le entregan de manera muy inadecuada. Entonces ellos confían a su pariente que va a tener que ser trasladado a otra región dentro de la misma región, pero a un hospital, como decías tú, de alta complejidad, y ellos entregan con confianza a su paciente, a su familia, y resulta que hacen lo que quieren. Luego, el valor del vuelo era 2.800.000 y tantos mil, y cobran 4.800.000 y tantos mil. Entonces, ¿quién fija la tarifa? ¿El Estado a través del MinSal, del Servicio de Salud, eh, o la empresa? O sea, ojo, porque además San Rafael quedó jugando solo, quedó compitiendo solo, porque lograron después dejar a una de las empresas oferentes allá lo dejaron en tierra, no podían trasladar pacientes, teniendo todo habilitado, con todas las resoluciones sanitarias, con todo, documento en mano, O sea, una ¿no? empresa aeromédica o de aérea que sí cumplía con los estándares quedó en tierra mientras siguió volando la que no cumplía la normativa. Hasta Era ahora San que, Rafael. hasta ahora que la Contraloría dictamina, perdona, la Corte de Apelaciones dictamina, al amparo que ellos solicitaron, que interpusieron, dictamina que tiene que ser reintegrada inmediatamente a la red de apoyo a la gestión de traslado paciente. Pero estaban sin poder volar, no porque no los llamaran, sino porque le hicieron una fiscalización muy trucha, muy, O sea, muy, muy el irresponsable. servicio de salud le sumarió a la empresa Aerotaxis del Sur, la Sí, cual recurrió en un recurso de protección, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones, para darle sí, contexto a la gente, la cual hace sí. pocos días atrás, y salió en la prensa Le dio el regional favor a también, la... falló a favor de esta empresa para que se le eliminara el sumario, comprobándose que tenía los medios para poder volar y había sido dejado en tierra en favor de esta empresa San Rafael. Eso es más o menos el Sí, contexto, ¿no? sí, Eso da de alguna manera para ti sentido de lo que estás investigando, ¿no? exactamente. Ahí yo empieza a correrse el velo, la cortinita, y vamos limpiando el camino y te vas dando cuenta que eh, son decisiones arbitrarias. De hecho, así mismo lo manifestó la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, en la primera sala
calzada, dice claramente que hay una situación ahí de ilegal y arbitraria. Y eso efectivamente se comprobó, ¿no es cierto? Entonces la Corte se plantea desde ese punto de vista y solicita registrarlos nuevamente para que comiencen a trabajar ahí. Pero hay varias descoordinaciones, hay varias cosas que no se han explicado, muchas situaciones, si no todas, porque yo entiendo que en este momento puedan estar a lo mejor investigando la situación, pero yo no sé qué más están investigando si yo le estoy entregando hasta los documentos. Entonces, no se entiende que estén investigando algo que está documentado, que está en la Corte, que está en Contraloría, que está en una resolución que sacó la Dirección General de Aeronáutica Civil, también, que investigó a esta empresa y también da cuenta que estaban en falta. Entonces, no, para mí el tema de investigar hoy día me parece contrastado. Yo creo que tienen que ser un poquito más resolutivos y entender la necesidad también de justicia en este caso, ¿no? Del acceso a la justicia. Claudia, explícanos un poquito el cuadro que estamos viendo al lado que tiene que ver con lo que tú decías, el costo, el pago de estos servicios y que es un resumen que tú construiste o reconstruiste con muchas órdenes de compra que están en el mercado público y que refieren a lo que prestó como servicio aeromédico la empresa San Rafael. Explícanos un poco el cuadro. Mira, bueno, está el nombre, digamos, el destino, el origen, qué sé yo, y bueno, pero lo principal aquí son los valores. En verde están los valores que se ofertaron para adjudicarse el vuelo, ¿no? Y final, en celeste clarito, están los valores que cobraron, ¿no es cierto?, por cada vuelo cuando ya tenían una oferta hecha. Entonces, ellos cobraron todo eso. De hecho, yo también subí imágenes de órdenes de compra, ¿no? Y fueron pagados y hay órdenes de compra que no tienen el RUT ni el nombre del paciente o la paciente, sino que aparece orden de compra tanto, qué sé yo, el valor y chao. Y no hay número de RUT. O sea, debo pensar que tampoco existe epicrisis, que no existe diagnóstico, que o sea, no está justificado el vuelo y ese pago que realmente se hizo. No, porque no hay paciente. El pago sin saber cuál es el servicio que se prestó, en definitiva. Exactamente, no hay paciente. Si no lleva RUT y nombre de la persona, no hay paciente. ¿No es cierto? Porque hablemos, o sea, al principio, volvamos un poco, tú me decías, puede ser que se hayan equivocado en registrar los vuelos, la DGAC. El apuro del momento, ahí se está trabajando por una vida, uno puede pensar, claro, no se detalló el RUT, pasó, que podría ser. Pero acá también, o sea, que a todos se les olvida algo. A todos. No puede ser. No puede ser. O sea, a mí sabes que me angustia la situación de los pacientes que quedaron secuelados, principalmente de la persona de la que yo estaba hablando en mis Twitter, que ya quedó postrada para toda su vida. Hablemos de ese caso, por favor, porque ahí hay precisamente una situación de un supuesto traslado o servicio que se iba a prestar entre Puerto Cisnes, que es cierto, es en el litoral de la región de Aysén, hacia Coyhaique para traer una paciente que necesitaba atención de mayor complejidad, al menos en el hospital regional. ¿Qué pasó ahí y por qué eso terminó finalmente en una demanda civil de la familia de esta paciente contra la empresa San Rafael y el hospital? ¿Era el hospital de Puerto Aysén o el de Coyhaique el que tenía que ser trasladado? Tenía que ser trasladada a Coyhaique. A Coyhaique. Sí, ella estaba en Puerto Cisnes. Bueno, esta persona llegó los primeros días de marzo, el 3 de marzo, con un accidente cerebrovascular, en estado muy complicado. Se activa el protocolo para llamar a San Rafael para que hiciera la evacuación desde Puerto Cisnes a Coyhaique. Y volaron hasta Puerto Cisnes, aterrizaron y no retiraron a la paciente, ¿no? Porque ellos señalan que no pudo ser trasladada por muchas cosas técnicas, físicas, clínicas, qué sé yo. Pero en el fondo lo que pasó ahí es que
después indican que no pudieron trasladarla en avión ambulancia porque ya se estaba acercando la noche y Puerto Cisne, la pista no tiene, de aterrizaje no tiene luces. Pero la empresa San Rafael se supone que lleva más de 30 años de experiencia. Según ellos, según lo que ellos indican. Si tiene 30 años de experiencia, saben que en esos aeródromos, en esas pistas de aterrizaje, cuando se va a efectuar un vuelo de noche o recurre bomberos, buscan vehículos que puedan, todos los autos puedan alumbrar, ¿no es cierto?, iluminar la pista y pueden despegar. Entonces, no se entiende que hoy día digan, ¿no es cierto?, que la defensa de San Rafael esté argumentando que por razones técnicas, digamos, en la pista, que no había luces, no podían despegar. Y después culpa al servicio de salud, después culpa al hospital, después culpa a los funcionarios, a quien sea. Pero ellos no tenían responsabilidad. Si tiene 30 años de experiencia, debe saber clarito, que se recurre a bomberos, se recurre a ambulancias, se recurre a los vehículos, todos allá. Tú conoces mucho mejor que yo la zona, sabes que la gente es más solidaria y pone sus vehículos a disposición para poder alumbrar y que puedan despegar con gente que está en situaciones graves. Entonces la dejaron en tierra. No llegaron hasta el hospital tampoco el equipo para trasladar. Finalmente, lo que hicieron fue que, como no contaba con resolución sanitaria ni de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es que no quisieron pedir extensión del horario para despegar, porque solamente lo pueden pedir, esa extensión horaria, los aviones ambulancia. Y ellos no contaban con esa autorización. Entonces, si ellos pedían extensión horaria, se iba a como a dar cuenta de que estaban cometiendo una falta, había una infracción, iban a ser multados. Que el resto que diga suena bonito, pero mucho verso. Aquí lo más simple que se puede decir es que no contaban con las autorizaciones en el momento para trasladar a esta paciente y se perdieron horas pero importantísima para evitar que quedara en la condición de postrada hoy día. Y eso es una responsabilidad humana. Hoy, por otro lado, te digo, se vulnera la ley 18.575 en su artículo 3 y en el artículo 5, donde, que son las bases generales de la administración del Estado, que es procurar, en el artículo 3, que el Estado debe procurar, ¿no es cierto?, prestar servicio a la población, a las personas, con la finalidad de promover el bien común, ¿no es cierto? Y así indica, atendiendo a las necesidades, por supuesto, públicas en forma continua y permanente, más o menos. Y el artículo 5, que las autoridades y los funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Te hablo de solo 2 artículos, se pueden constituir muchos más. Pero si la persona quedó en estas condiciones, una mujer de 56 años, que ya no se puede levantar de su cama, que no puede comer sola, que no se puede vestir, que no se puede bañar, está postrada y no ha recibido ni hasta ahora ayuda para poder, o sea, la familia, atención psicológica, no han recibido nada, solo la respuesta de la defensa de San Rafael, ¿no es cierto?, indicando todavía que la familia actuó de mala fe. Ellos son muy buenos, un empresario muy amoroso, muy lindo, quiere a su gente, pero tiene una persona abandonada por responsabilidad de esta empresa y por ende, si el servicio de salud de Aysén no denunció, ni la Seremi denunció, porque eso se puede denunciar civilmente, no lo hicieron. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está, quiénes están aquí dentro de esta situación que son responsables finalmente de todo esto? A eso quería apuntar un poco en la última parte de esta conversación, Claudia Molina Bustos, porque tú hablas del empresario de San Rafael, es conocido en la región de Aysén, se trata de Freddy Meyer, que también tiene una historia bastante larga en términos de
la historia aérea también de la zona. Sin embargo, a la luz de estos mismos antecedentes, que son bastante taxativos, son antecedentes que tú has recopilado del mismo Ministerio de Salud, del Servicio de Salud, por transparencia, como al principio lo mencionabas, que costó que muchos antecedentes también te los entregaran y los ha ido publicando en estos hilos gradualmente desde la semana pasada. Pero desde el entorno de San Rafael, al menos a mí me han comunicado que hablan de que aquí hay una especie de guerra comercial, por lo mismo que sucedió en el fallo de la Corte de Apelaciones en favor de la otra empresa que reclamó, que recurrió contra San Rafael, que es Aerotaxis del Sur, con Carlos Hein. Los mismos funcionarios de salud dicen, bueno, oiga, pero acá nos están criticando, nos están diciendo que no estamos haciendo bien la pega, hay gente, tú dices, involucrada en la jefatura del SAMU, que es la encargada de coordinar estos vuelos aeromédicos en estos 2 años. Tú vas más allá y dices que aquí hay una especie de concertación, de acuerdo para fraguar estas situaciones a sabiendas que se está vulnerando la normativa. Es decir, hay gente no solamente de San Rafael que está volando, incluso entiendo hasta hoy día, en estas condiciones, sino que con la venia de personal y directivos, aparentemente, del Servicio de Salud de Aysén. ¿Por qué llegas tú a señalar aquello? Mira, porque, a ver, es súper lógico, ¿verdad? Porque si San Rafael empieza a operar con, vámonos a los documentos que yo he entregado en mi reportaje, en los hilos de Twitter, que avalan todo esto, tiene que ver, por ejemplo, con las resoluciones sanitarias, con la certificación sanitaria, con la certificación de ambulancia, avión ambulancia, ¿no es cierto? Aeroambulancia. Si esas 2 condiciones se dan tardíamente y ellos están volando porque presentaron los documentos, es como que yo diga, no sé, salí a conducir, pero yo no llevo mi licencia porque yo estoy recién haciendo el curso, pero estoy haciendo el curso. O sea, aquí estamos viendo entonces que permitieron que pasara, ¿no? Y al permitir es porque están mirando, no sé, mariposas, ¿qué estás viendo? Para permitir así como que no pasa nada cuando tienes pacientes secuelados. Hay un señor que falleció llegando a un hospital de muy mala forma porque no contaban con red central de oxígeno y llegó en condiciones dramáticas, que falleció después del traslado en el hospital. Pero eso fue porque el avión no estaba presurizado, no contaba con red de oxígeno, se demoraron y el señor falleció. Entonces, si es de esto, no tiene antecedentes la Seremi ni el Servicio de Salud, ¿quién? Ellos lo tienen. Si ellos saben que no lo quieren reconocer, no lo quisieron decir, que lo expliquen, que digan, que informen en la justicia, donde sea, pero tienen que responder por ello. La DGAC también tiene que responder, porque en la bitácora no aparecen los vuelos que hizo antes, ¿no es cierto? San Rafael y otras empresas. Pero es que es tan fácil entender, porque además piensa tú que para San Rafael estaban trabajando también personas que trabajaban para el servicio, o sea, que siguen trabajando para el servicio, para el SAMU. Ojo, yo no critico al SAMU como SAMU, ¿no? SAMU hace un trabajo muy, muy importante, está muy bien preparado y son los hermanos pobres de todo el servicio público a nivel nacional. Eso hay que decirlo. Yo no tengo una crítica contra el SAMU en general, sino con quienes, sabiendo esta situación, trabajando para el servicio público y para San Rafael, tampoco informaron. Cuando tú no informas de esas irregularidades en una nave, en un avión, en una aeroambulancia que va a volar con pacientes, qué sé yo, no lo informas, tú te haces parte de una complicidad. Porque ellos lo sabían. Si ellos viajaban ahí, viajaban en esos aviones. Y los puse en el hilo. ¿Quiénes son las personas que viajaron? El señor Saldivia, la esposa del señor Saldivia
que la esposa del señor Saldivia además es hermana de la nueva Seremi de Salud. Entonces, aquí, bueno, Gloria Monsalve, que es la nueva Seremi. exactamente. Bueno, yo no pienso que la señora Monsalve, Seremi de Salud, sea una mala persona, pero evidentemente que hay un conflicto de interés estando su hermana ahí también en esos vuelos. Independiente que la hermana haya pedido 6 meses sin goce de sueldo en el sector de salud pública para trabajar en San Rafael adjudicándose los vuelos. O sea, si trabajó en eso, sabe todas las condiciones. Sin duda. Entonces, ¿quién tiene que salir? ¿Quién tiene que dar explicaciones? ¿Quién tiene que informar? Bien informados son las autoridades, pero ¿qué van a iniciar sumario administrativo para perder tiempo? Yo, mira, te doy un dato porque también me interesa que la Dirección de Salud de Aysén, la Seremi y aquí también el MinSal completo entiendan una cosa. Yo he trabajado reportando salud hace mucho tiempo y donde más he trabajado fuerte por denunciar todas las irregularidades también fue en el hospital aquí, la exposta central, que ahora se llama UAP, ¿no es cierto? Bajo la administración del director subrogante Osvaldo Carrasco Ruiz. Se mandó, pero todos los numeritos que tú quieras, una joyita en la administración, pésima, se tuvo que ir. Pero hay una cosa que yo puedo, que nobleza obligan, dice, yo tengo que reconocer, que es que armó una unidad de sumario con una intención distinta, el manejar los hilos de sumario, y las rencillas que hay siempre en el sector público de salud, ¿no? Pero no se alegaron a eso y trabajaron ajustados a derecho, y han sacado muchos sumarios en menos de un año, y bien hechos. Entonces, si quieren ustedes, los patagones, los coyhaiquinos, un sumario bien hecho, pidan entonces que esta unidad de sumario del hospital de la posta central, del UAP, viaje en comisión de servicio y ellos hagan los sumarios, porque ese sumario en los hospitales no van a salir ni pronto ni bien. Eso es básico. Sí, finalmente, Claudia Molina, ¿tú has podido conversar o has tenido algún contacto o has pedido hablar o te han llamado de la empresa San Rafael, Freddy Meyer, de la Seremi de Salud Aysén o alguien del ministerio a partir de toda la información que se ha publicado? No, nadie. Lo único que se han hecho presente en mis Twitter son algunas personas que para insultar o para molestar y qué sé yo. Pero yo soy más bien fiel a mis convicciones. Creo que la plataforma para muchos es casi que una burla, pero yo hago periodismo de investigación y la plataforma que tengo hoy día es el Twitter. Entonces, la ocupo para aquello, para informar, para denunciar, porque nosotros nosotros somos sujetos de derecho, no objetos. No, ya nos cansamos que nos infantilicen con estas mentiras, con estos cuentos. Es una vergüenza la respuesta de la defensa de la empresa San Rafael es una vergüenza, donde además de que la madre de esta familia quedó secuelada y postrada, todavía los tratan de que ellos actuaron de mala fe. O sea, ¿en qué cabeza cabe aquello? Yo de verdad quedé sorprendida con esa respuesta, porque finalmente la tratan pésimo en la respuesta a la hija de esta señora, y luego sí reconocen que estaban volando sin los documentos a la fecha. Entonces, es que yo no necesito estudiar derecho para saber que eso ya no es irregular, es ilegal. Según tu antecedente, la empresa sigue volando en la región de Aysén en este tipo de servicios, ¿no? Sí. Claro. Para cerrar, Claudia Molina, con los antecedentes que están, lo voy a volver a mostrar ahí en el Twitter. Están en su Twitter los hilos de cada uno de estos antecedentes
que generosamente has compartido también con nosotros. Están en 4 hilos hasta ahora. Entiendo que vas a seguir publicando información con documentos, con respaldos, con antecedentes de las propias instituciones involucradas. Remarcar solamente y agradecerte, Claudia, por esta conversación, remarcar que has sido académica, has trabajado en The Clinic, has hecho investigación en distintas áreas, particularmente en salud. Eres autora también de un caso, hace cuánto, será casi 20 años, del caso Spinac, un libro que también tú sacaste. O sea, aquí esta investigación es seria, no estamos hablando de volador de luces, de intereses comerciales. Por eso mi última pregunta va apuntada a cuál es una pregunta amplia, pero para que me des un poco una idea de tu panorámica de cómo operó en estos 2 años el Ministerio de Salud en esta pandemia, porque a nivel internacional se saca mucho lustre a todo el proceso de vacunación. Yo hoy día recién me fui a poner la 4ª dosis, que encuentro que es genial, gratuita, expedita, en fin. Nos ha protegido mucho. Pero pareciera que por el lado, desde que partió esto, recordemos el tema de las residencias sanitarias, los arriendos millonarios que empezaron a saltar en el año 2020 ya, y otros temas que han ido relacionados con el COVID, pareciera que el costo de protegernos sanitariamente fue un costo muy alto económicamente, incluso en algunos casos de vida, por manejos que todavía no conocemos en detalle, y quería tu opinión respecto de esa panorámica de estos 2 años, más allá del gobierno de Piñera, porque pareciera que ahora siguen algunas prácticas que ahí se instalaron. Mira, efectivamente en el gobierno de Piñera, el ministro tomó decisiones, ¿no es cierto?, que todos sabemos que no fueron las más adecuadas, el plan paso a paso que nunca resultaba. Yo creo que para salvar la vida, tú pones todo el dinero. Si se trata de un familiar, qué sé yo, lo haces todos los esfuerzos. En ese sentido, el ministerio invirtió mucho, pero no supo bien o no quería mostrar bien en qué estaba invirtiendo. Eso pasó con la residencia sanitaria, eso pasó con los vuelos. O sea, imagínate que para hacer vuelos de traslado a pacientes COVID, la FACH se llevó más vuelos que Carabineros, que la Marina, que también tiene unos aviones súper, muy buenos, muy, muy bien equipados y qué sé yo, y solamente se lo llevó la FACH. Le tiró un par de vuelos a Carabineros y listo. Ocuparon el Hércules, que el Hércules es como que todo fracturado, quebrado, no sé, en condiciones paupérrimas de tu salud por un accidente importante, te llevaron en un camión tolva. Es así de brutal. Y el Hércules muchas veces tuvo fallas. El Hércules muchas veces no pudo volar, tuvo que evacuar, se llenaba de humo dentro del Hércules. Y así montones de problemas. Entonces, claro, si fuesen solamente las naves de la FACH, claro que hay necesidad de demanda de empresa privada, pero no llamaron al resto de la rama de la Fuerza Armada en Chile. Aún así, tirando entonces a las empresas privadas a pelear por, digamos, por las ofertas, ¿no es cierto?, en licitaciones que eran tratos directos, decidieron entonces entregarle a un par de empresas la mayor cantidad de vuelos. Esa negociación, ¿quién la hizo? Yo estoy pronta a publicar eso, no puedo adelantar nada todavía, pero hay mayores responsables en esta situación. O sea, también con que los primeros vuelos de empresas privadas trabajaban con los insumos de salud pública. O sea, le pagan un vuelo y quedan, primero, no tienen que pagar impuestos, son exentos de impuestos, sacan el dinero líquido, lo que ellos quieren cobrar, con gente del SAMU volando, porque la tripulación que tienen no siempre está capacitada para este tipo de emergencias. Estamos hablando de la Fuerza Aérea, ¿no? La Fuerza Aérea, y claro, la Fuerza Aérea tiene mucha experiencia, porque al igual que el SAMU, han estado como en las regiones cuando hay inundaciones, qué sé yo, sí,
Pero cuando hablo de las empresas privadas, que además se adjudican de esa manera y también ocupan a los trabajadores del SAMU, aunque ellos tengan su horario libre, el día libre y puedan volar, ¿cierto? Hay un agotamiento, pero además ocupando insumos del sector público y beneficiándose por todos lados. Y no quieren responder con los pacientes que tienen secuelados. Y todavía los maltratan, o sea, todavía se dirigen a ellos como casi como infames. Es la vergüenza, es dolor, no es nada familiar mío. ¿Tú crees que va a salir mucha más información, así como la que tú estás investigando, de otras aristas, de otros temas en esta operación pandemia de los 2 años que hemos pasado? Yo creo que sí. Y si bien hay un nuevo gobierno, evidentemente que este nuevo gobierno tiene que responder ahora, de alguna forma, a toda esta cadena de irregularidades que se dieron durante la gestión anterior. Porque tenemos que seguir, la pandemia sigue. Esto de que nos han dado a la vista, ¿no es cierto?, tratándonos como infantiles, ¿no?, que ay, ya pasó la pandemia, ya pasó lo peor, es falso. Pero entonces sáquense las mascarillas, ya quiero ver, viene otra ola, bueno, los pandémicos estarán ahí contentos, hoy día sin mascarilla, veremos. Yo creo que no hay dinero que quieras guardar para no salvar una vida, pero tampoco estoy dispuesta a quedarme callada cuando se cometen este tipo de irregularidades. Se tiene que investigar, se tiene que sancionar y tiene que ser retroactivo, ¿ah? No, yo no estoy hablando, yo no pienso en una justicia así, de aquí para adelante. No. Veamos desde cuándo. Esto es mucho más profundo. Y están los antecedentes. Bueno, Claudia Molina Busto, gracias por esta conversación, estos antecedentes que nos has compartido. Esperamos lo que sigas publicando. Obviamente estás comenzando. Esperamos que esto tenga impacto en términos de la gravedad que tú planteas y que se tomen las causas del asunto. También aquí probablemente tengan que haber sanciones, si así lo amerita, y que se involucren las instituciones pertinentes, Contraloría, el mismo gobierno que tendrá que hacer su propia investigación, y si hay también situaciones que tengan que volcarse a la justicia, como ya ha ocurrido con Aerotaxi del Sur, con esta familia que está con una demanda civil contra San Rafael, que así sea, porque evidentemente hay que defender no solamente los derechos individuales y colectivos, sino también resguardar la seguridad de estos procedimientos que siguen operando, y también el presupuesto, que es bastante escaso en salud cuando sabemos es una cartera absolutamente endeudada, tiene un déficit multimillonario el Ministerio de Salud, que obviamente pareciera que a las personas que operan de esta manera no les interesa mucho. Vamos, de hecho, a tratar de hablar con Freddy Meyer, si es que así él lo considera también pertinente, para tener la otra versión de quien está aquí, sí, digamos, emplazado con estos antecedentes. Así que te agradecemos nuevamente y atentos a lo que pueda seguir publicando Claudia Molina. No, muchas gracias a ti, a Opinión Pública, por dar este espacio para hablar de lo que está afectando a la comuna, a la zona, a la región. Solamente indicar que mi tema no es un tema personal con el empresario, el señor Freddy Meyer, sino, pero tampoco me parece adecuado que esté indicando y señalando que esto solamente se trata de una guerra comercial. Me parece que hay personas, que hay vidas, que hay situaciones, que hay días de emergencia, que esta empresa tuvo responsabilidad como todas las otras personas nombradas y que deben de verdad responder económicamente como corresponde a la familia de las personas que quedaron secuelas. Fundamentalmente yo te invitaría a conocer la historia de esa familia, porque no tienen hoy día atención psicológica, no tienen atención de cuidadoras para que la hija pueda tomar un descanso. Una mujer de 56 años, o sea, imagínate cuántos años le quedan postrada. ¿Qué va a pasar? Entonces, no pueden limpiarse las manos diciendo que esto es una guerra, una lucha comercial. Porque si hay oferta, se tendría que regular. Pero si él está ganando solo, no hay una guerra. Se aplasta nomás al otro. Entonces, yo lo digo con todo respeto, pero no es un tema personal con nadie. Es
con todo el sistema que no funcionó bien y que nosotros tenemos que hacernos cargo como ciudadanos. Así es, en eso ayuda bastante el periodismo. Gracias, Claudia Molina, y a ustedes ahí en el Patagón Domingo siempre estamos con más información en www.elpatagondomingo.cl. Hasta pronto. Chao.